En este tiempo especial siempre es lindo escuchar eh, hermanos hablando de Cristo, de la cruz, de la salvación, del amor. Y realmente nos llama también a pensar nosotros, nos hubiese quizás gustado también contestar qué pensamos nosotros de esta fecha, que es una fecha especial. Ahora, hay muchos en el mundo que piensan que esta fecha es un fin de semana largo simplemente y lo aprovechan para salir o qué sé yo. Y a veces es porque la gente no cree que hay un infierno, o que el infierno es un chiste, que no es grave, o algo así. ¿Por qué? Porque no creen que Dios va a castigar el pecado. Es más, tampoco tienen mucho cuidado del pecado porque piensan que es algo menor, quizás, no sé. Y no tienen la consideración de que el pecado no está de acuerdo a la medida de lo que Dios dice que es pecado. Y es un tema bastante fuerte porque de eso depende la vida y la muerte de una persona. Hablando de vida eterna y muerte eterna, condenación. Y en el fondo tampoco creen que, o no tienen ningún, ninguna consecuencia respecto de lo que hizo Cristo en esa cruz. Murió en esa cruz para celebrar un fin de semana, no sé. No existe un motivo que realmente afecte sus vidas en la cruz. Y puede que tú creas que no va a haber juicio, pero va a haber. Y probablemente lo creas porque piensas que el hombre es bueno. Y muchos tendemos a pensar eso, y mucha gente dice que todos somos buenos y que vamos a llegar al cielo. Pero la verdad no es así. Si el hombre fuera bueno, entonces no habrían guerras, no habrían asesinatos, no habrían robos. Es más, tampoco habrían leyes, no habría necesidad de que un país establezca un sistema de leyes para castigar los delitos porque no habrían delitos. Entonces, el hombre es malo, ¿sí o no? Nosotros mismos lo ratificamos con las leyes, por ejemplo. Somos malos. Y tenemos entonces esta mala noticia, que Dios va a establecer un juicio para castigar al pecador. Nadie, ninguna persona en el mundo se va a quedar sin juicio. Y es terrible. En Romanos, Pablo va a decir allá en el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. O sea, no hay ninguno que no esté bajo pecado. Todos estamos condenados. Y esa es la terrible noticia para la humanidad, para todos nosotros. Ninguno está libre de eso. Y probablemente tú puedas decir, mira, no quiero saber eso ahora, no me interesa, no. Pero es como si fueras al médico, porque probablemente tengas un cáncer. Y el médico te haga todos los exámenes para establecer si tú tienes cáncer y te dice ya, venga a buscar los resultados. ¿Y qué vas a decir tú? No quiero saber ningún resultado porque yo pienso que no tengo cáncer y lo tienes. No puedes escapar de eso y vas a morir de cáncer. Con el pecado pasa exactamente lo mismo. El pecado es una forma de cáncer espiritual que termina condenando a las personas. Triste noticia. Y disculpa que haya partido de esta forma negativa hoy, pero creo que si no consideramos nuestra situación real delante de Dios, estamos ya perdidos. Y lo que yo quiero es que abramos los ojos y ver qué es lo que pasó en la cruz. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? Y escuchamos harto de eso en lo que contestaron los hermanos en la pregunta, ¿qué piensas tú de esta fecha? Y la verdad es que leemos en la Biblia lo que Dios piensa de esto. En la misma carta a los romanos decía que ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, decía Pablo. Luego dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ninguno de nosotros. Más adelante va a hablar de la ley. Dios estableció una ley para mostrarnos este pecado. Y Pablo dice,
Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede justificarse a sí mismo y decir, no, pues yo no soy tan malo. La ley cierra tu boca y dice, eres pecador y no tenemos vuelta. No hay salvación. Wow. Más adelante dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No podemos hacer nada para salir de esto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley es buena en ese sentido porque, como dije, nos hace saber esta condición para salir de la condición ciega a veces en la que estamos. Y es mi oración hoy día, si estás escuchando esto, pídele a Cristo que hable a tu corazón y te muestre su salvación. Y salgas del camino donde estás y vivas en la gracia del Señor. Cristo salva. Hay un Salvador. Y eso es lo que vamos a compartir hoy. Eh, Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer cosas bien, como dije, nos creemos buenos y vamos a presentarnos de esa manera. Por ejemplo, si es primera vez que me invitan a alguna casa, yo me voy a portar lo mejor posible para que en lo posible me inviten de nuevo, ¿no? No voy a llegar a una casa donde entro por primera vez y me dice, oh, mira, yo soy ladrón, me robo todas las cosas. No, ¿cierto? Aunque lo sea. Lo mismo, si estoy postulando un trabajo, voy a mostrar todas mis habilidades para que me contraten en ese trabajo y tampoco voy a estar diciéndoles, mira, sí, me gusta el trabajo, pero no me gusta trabajar en equipo, me gusta hacer las cosas solo y que nadie me moleste. Tampoco voy a decir eso, aunque sea yo así. Pero Dios sí conoce todas esas cosas. De Él no las podemos ocultar. Podemos acomodarnos nosotros, pero no para Dios. Eh, Podemos hacer cosas en un lugar mostrando una cara y en otro lugar mostrando otra. Por ejemplo, cuando estamos solos, cuando estamos en internet, quizás, qué cosas. Y dejar todas las cosas de lado. O tal vez nosotros somos cristianos, conocemos a Cristo, pero aún así hacemos esas cosas. Y bueno, ¿y dónde está Cristo ahí? Nuestro corazón es muy, muy engañoso y tenemos que tener cuidado con eso. Podemos pensar, bueno, el Señor sabe que soy pecador. ¿Y qué tanto si Él me va a perdonar? ¿Sí? ¿En base a qué te va a perdonar? ¿Has pensado alguna vez eso? Escuchábamos recién el término de la redención. No es tan así. Y tenemos que, de hecho, ahora lo que vamos a ver en el texto que Pablo tiene aquí en la carta a los romanos, vamos a ver exactamente el por qué, cómo el Señor nos perdona. Y es realmente increíble. Y aquí empieza la buena noticia. Se acaba el día nublado y empezamos a ver un día con sol. El Señor sabía todas estas cosas cuando Él murió en la cruz por todos nosotros. El drama que tenemos es que somos pecadores y tenemos problemas con la maldad, con el pecado. De hecho, en Génesis, Dios le dice a Caín, en Génesis 4:7, le va a decir que el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Repito, Dios fue quien lo dijo, no fue Satanás, fue Dios. ¿Qué le dijo? Que el pecado lo está acechando y el pecado quiere dominarlo. Pero ten cuidado, no te dejes dominar. Domina tú al pecado. Eso es lo que le dice Dios. Desde el principio nos está diciendo, tengan cuidado. Si hubiese sido Satanás el que lo hubiese dicho, dice, bien, no te preocupes, Dios te va a perdonar igual, tranquilo. No, eso es mentira. Dios sabe y Dios nos advierte desde el principio. ¿De qué? De que somos esclavos del pecado y que la lucha contra el pecado es difícil. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y pensamos que estamos ganando cosas pecando, porque como somos esclavos del pecado, el mismo pecado nos está diciendo, mira, vas a ganar, estás haciendo las cosas bien y nos engaña. Solos no podemos salir, no podemos hacer obras que nos saquen de eso. Y Pablo nos está advirtiendo acá. Ahora, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo y no admite absolutamente nada de pecado. Él, como dije al principio, lo va a condenar y va a haber un juicio donde todo hombre va a comparecer
y va a tener que pagar la deuda de su pecado, que es la condenación eterna. Wow. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y la pregunta entonces es, ¿cómo Dios, que es el único juez perfecto en todo el universo, cómo nos va a declarar inocentes si realmente somos culpables? Sin que Él rebaje de alguna manera su justicia. Y es lo que establece este texto en Romanos. ¿Cómo lo va a hacer? Porque lo hace. Esa es la buena noticia. Dios perdona pecados. Dios en Cristo nos justifica. Dios, el juez, si tú vienes a Él, te va a sacar de la condenación, siendo justo, cobrando tu pecado, pero ya no en ti, sino en Cristo. Es tremendo. Eso es lo que pasó en la cruz. Y es una noticia que casi no le cabe a uno en el corazón cuando la entiende. Y queremos hoy día entonces ver un poco más de esto para entenderlo mejor. Dice Pablo en el versículo 21, ¿sí? Vimos que el hombre estaba condenado, ¿sí? Y ahora en el 21 va a decir, pero ahora, y este pero ahora es súper enfático, va a decir, mira, desde el capítulo 1, Pablo viene diciendo en la carta a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estamos en un tribunal delante de Dios y somos hallados culpables y no tenemos cómo salir de ahí. Pero ahora tenemos una salida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese pero ahora cambia absolutamente todo. Dice, pero ahora, aparte de la ley que nos acusa de pecadores, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Básicamente está diciendo que Dios manifiesta, la exhibe, muestra su justicia, que es aparte de la ley. Entonces está diciendo, mira, la ley no va a correr para ti cuando yo voy a aplicar mi justicia. Eso está diciendo en el versículo 21. Entonces, no es por lo que tú hagas, porque nadie puede cumplir con la ley. Dios dice, no intentes por ahí porque no lograrás nada. Mírame a mí, porque yo te voy a, ¿qué dice el texto? Manifestar mi justicia, la justicia de Dios. Como uno dice que no puede cumplir la ley. Dice, por ejemplo, yo no he matado a nadie. Bueno, lee bien. Cristo dice, además, que si tú piensas mal de alguien, lo has matado en tu pensamiento. Y es pecado también. Y muchas cosas más. Y dice que esta manifestación de su justicia ha sido testificada desde el principio, en la ley y por los profetas. Y es interesante porque tenemos dos testigos, ¿sí?, que dan testimonio entonces de la justicia de Dios desde el principio. Y leemos, por ejemplo, en Deuteronomio, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, si tú te escapas un punto de la ley, ya eres maldito. El juicio está sobre ti. Y la ley está atestiguando entonces que por causa de tu pecado vas condenado. Es tremendo. Pero vamos a ir a un profeta, Jeremías. Y él va a decir allá en el capítulo 23, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué precioso nombre, ¿no? El Señor es nuestra justicia. Ahora, esto no es nuevo. No es que lo estemos sabiendo ahora cuando Pablo lo está revelando aquí ya en el Nuevo Testamento. Viene de mucho antes y uno puede ir, por ejemplo, a un salmo. En el Salmo 130 vamos a ver un versículo que el salmista dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Y es un lindo versículo porque nosotros podemos decir, yo también quiero eso, yo quiero siempre esperar las cosas del Señor, partir con el Señor cada día, suena lindo. Pero cuando tú ves el contexto donde el salmista está diciendo esto, te vas a dar cuenta de que lo que está hablando acá es nada más ni nada menos que la justicia de Dios. Dice el versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces vemos la necesidad, ¿sí?, con que se está presentando este salmista al Señor. Por favor, escúchame. Jehová, si mirares los pecados, esto dice el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados
¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Y esto muestra la justicia de Dios, que dice que todo pecador está condenado. Wow. Y el salmista lo sabía. Pero, versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, como un centinela a la mañana. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él sabía que Dios lo puede justificar en su justicia. ¿Cómo? Todavía no lo sabía. No conocía lo que nosotros sabemos acerca de la cruz, pero sí sabía de la justicia de Dios y que Dios es el que justifica, que nosotros no podemos hacer nada. Por eso esa angustia de pedir, Señor, por favor, oye, necesito tu salvación. Esa es la posición que debe tener todo hombre. Desde el principio lo está enseñando Dios en su palabra. Lo que no sabía entonces era cómo iba a ser esta justificación, y va a ser lo que Pablo va a explicar desde el versículo 22 en adelante. Y dice, la justicia de Dios, sí, ahí estoy, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Se manifiesta la justicia de Dios, ¿sí? Testificada por los profetas, por la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Por medio de la fe, no de obras. No es algo que yo pueda hacer, sino es algo que Él hace. ¿Cómo? En Cristo. Y ahí tenemos la cruz del Calvario. Y ahí nos damos cuenta que lo que estamos viviendo, la fecha que estamos viviendo ahora, este tiempo, es el que nos llama a ver esa cruz y ver la justicia de Dios en favor nuestro. Qué tremendo. Lo que no sabía el salmista, tú y yo ahora lo sabemos. Aún no tenemos resuelto qué es todo lo que está haciendo y cómo nosotros podemos ser justificados. Lo va a explicar Pablo acá, pero básicamente está diciendo que es por fe. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que creer. Y no cualquier cosa. No basta decir yo creo en Dios y Dios me va a ayudar en muchas cosas. No. Está hablando de la persona específica. Es Jesucristo, no es otro. Solo en Él, fe solo en Él. Eso es lo que te va a justificar. Y por esa fe, Él nos va a transferir su justicia para ser ahora nosotros justificados. Es lo que está declarando el texto. Ahora, ¿quiénes? Eh, Vemos, por ejemplo, dice, para todos los que creen en Él, como dije, fe. Tenemos que creer. Pero también dice de qué se trata su justicia. Y por ejemplo, podemos ver en la segunda carta a los Corintios que va a decir, hablando del Señor Jesucristo, el que se entregó por nosotros en la cruz. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús, que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para morir en una cruz. Eso es lo que está diciendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, asumiendo tu pecado, mi pecado, el pecado de todos, como si Él fuese el culpable, sin Él tener pecado. Legalmente se hizo cargo de la deuda y tuvo que pagar, y de hecho pagó por ti y por mí, el costo, la condenación. ¿Te acuerdas que te dije que todos vamos a ser juzgados? Bueno, el juicio sobre nosotros cayó sobre Él. Eso es lo que está diciendo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Somos ahora justificados. El precio que Él pagó nos es adjudicado a nosotros solo por fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entendemos algo más de lo que pasó en esa cruz. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y podemos decir, quizás Dios me ama como soy, y la verdad es que no. A mí no me ama como soy, ni a ti tampoco. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Al que ama es a Cristo, su Hijo, en el cual tuvo complacencia. En Él tenemos la justificación.
y nos une por la fe a Cristo. Por eso que en Cristo somos justificados. Dice más adelante, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros alcanza algo de llegar a Dios. Es más, si no estamos en Dios tampoco queremos hacerlo. Pero lo que está diciendo el texto es que no hay diferencia, es para todos igual. Al más malo, al que no es tan malo, al que es más moralista, al que es menos moralista, etcétera. Da lo mismo, al que sea. Es para todos. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos, igualmente. El mundo está buscando igualarse en muchas cosas donde realmente no hay igualdad, donde todos somos iguales en que necesitamos a Cristo. Ahí está la igualdad. Y Cristo, en su justificación, nos da eso. Salvación igual para todos. Es tremendo. Luego dice en el 24 que todo esto viene de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y es interesante porque esta expresión gratuitamente por su gracia parece una redundancia. Si es gratuito y gracia es todo gratis. Porque lo dice dos veces. Porque esa expresión gratuitamente en el idioma original, en el griego, quiere decir sin causa. A eso se refiere, esa gratuidad. Sin causa. Es porque sí, porque Él quiere. Siendo justificados sin causa por su gracia. No hay nada que tú o yo podamos hacer, solamente porque es Él quien lo hace. Viene de Dios por medio de Cristo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso está diciendo entonces el versículo 24. Viene de Dios, de su voluntad. De hecho, cuando Dios viene a este mundo, es la segunda persona, el Hijo, Jesús, nace de una virgen. Y hay un coro de ángeles que va a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando dice eso, buena voluntad para con los hombres, está hablando exactamente de eso, de la voluntad de Dios para salvar en Cristo, de redimirnos en Él. Desde el principio Dios nos está hablando y es por gracia, por una iniciativa de Él, desde el cielo hacia nosotros, sin causa. ¿Qué pensamos de estas fechas? ¿Qué pensamos de esta cruz? Y es increíble cuando uno ve esto, todo lo que el Señor nos da, porque nos ama y porque además no se queda sin ejecutar su justicia, la ejecuta, pero no en nosotros, en Cristo. Y nos da de esa justicia a nosotros. ¿Quién merece eso? Nadie. Es sin causa, no es porque merezcamos nada. Y Él lo da todo. Tremenda cruz, tremendo regalo de gracia de parte del Señor. Viene de Él. Versículo 25 va a decir acerca de Jesús, perdón, 24, se me olvidó un detalle. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y escuchamos recién hablar de la redención. ¿Qué es la redención? Es comprar en el mercado de esclavos de la esclavitud del pecado para ahora ser solo de Cristo. Y vemos, por ejemplo, un texto que el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente allá en Juan 8. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fue algo que dije al principio. Todos somos pecadores, pero también si no estamos en Cristo, somos esclavos del pecado. O estamos en el pecado o estamos en Cristo. No hay ninguna otra posibilidad. O aquí o allá. Y lo declara el mismo Señor. Y cuando uno es esclavo de alguien, hace lo que esa persona quiere que nosotros hagamos. Y si yo soy esclavo del pecado, solamente voy a hacer pecado. Si soy esclavo de Cristo, voy a ser solo de Él. Esa es la redención. Él nos compró por precio de sangre, su vida por ti. Tremendo precio. ¿Por qué? Porque Él quiso, sin causa, para poder justificarte. Eso pasó en la cruz.
Y con eso está resolviendo el dilema que planteamos antes. ¿Cómo un Dios que es justo, que es perfectamente justo, nos va a considerar a nosotros inocentes para poder estar en su presencia, siendo nosotros culpables, sin rebajar en nada su justicia? No, no va a bajar su nivel de exigencia por eso. Lo mantiene igual porque Dios no cambia. ¿Cómo lo hace? Castigando al Hijo, no a nosotros. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué pasó en esa cruz? Es impresionante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo así es posible la justificación. ¿A quién? Jesús. Dios puso como propiciación por medio de la fe. Y tenemos otra palabrita ahí. En el fondo está diciendo que Dios exhibió como propiciación a Jesús por medio de la fe en su sangre. Dice, ¿qué significa esto? ¿Qué es la propiciación? Y la propiciación habla de la ira de Dios. Es una ira justa por causa del pecado. Entonces, la propiciación es aplacar esa ira, quitarla. Y tenemos la figura en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo pecaba, tenían que sacrificar un animal y lo llevaban al tabernáculo donde estaba dentro el altar. Y sobre el altar, lo que se llamaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del animal para perdón de los pecados. Pero eso duraba un año, era temporal. Hasta que se cumplió el tiempo y viene Jesús a este mundo. Y Juan el Bautista dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está hablando exactamente de esto, de la propiciación, que él en su muerte, al recibir toda, toda la ira de Dios por todos los pecados, los tuyos, los míos, los de todo el mundo, es algo que no podemos dimensionar. ¿Cómo es esa ira que Él sufrió por ti y por mí? Cuando Él recibe todo eso, paga con su sangre nuestros pecados. Sangre en el propiciatorio. Y Él es la propiciación. Eso es lo que está diciendo el texto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Otra vez tenemos la idea, ¿no? Dios manifestando su justicia. Por lo tanto, la justicia de Dios depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y tenemos solucionado el dilema de cómo Dios, que es justo, va a considerar inocentes y va a permitir en su presencia a nosotros que somos culpables por Cristo, porque nos puso a nosotros en Él y en Él somos justificados. Y hay mucho más que esto todavía en la cruz, estamos viendo algunas cosas, pero es impresionante todo lo que hizo el Señor por salvarnos. No es simplemente darnos salvación, hay mucho más en eso. Y Él se preocupó y sufrió y cumplió cada detalle. La ley nos acusa, Él cumplió la ley por nosotros y la pagó en esa cruz, para que nosotros ya no estemos sujetos a esa ley. Y podemos seguir hablando de más cosas que Él hizo en favor nuestro. A veces nos faltan las palabras para poder explicar estas cosas. Podemos leerlas, podemos entenderlas. Y vamos a darnos cuenta en la medida que abrimos los ojos a estas verdades, que no tenemos cómo expresar las gracias al Señor por tanto, porque nos faltan palabras. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuándo lo hizo? Ahora. Ahora Él está manifestando su justicia a todo aquel que cree, no solo en Jesús, sino que en la obra de Jesús en la cruz. Si yo creo solo en Jesús y no en lo que Él hizo, no creo. Lo que lo que Pablo está estableciendo de parte de Dios para que nosotros sepamos
es que nosotros tenemos que creer ese sacrificio. Por lo tanto, ¿qué pasó en la cruz? Eso es lo que yo ahora sé, en eso es lo que yo creo y doy gracias al Señor por lo que hizo. Y eso cambia mi corazón cada día y me hace que ahora que vivo en Cristo, viva realmente para Él. Así funciona la obra de Dios, que cambia los corazones de los hombres pecadores en hombres en Cristo. La obra de la cruz, ¿qué pasó en esa cruz? Es tremendo. Dice entonces que Él es la propiciación, por lo tanto, Él recibió el castigo de nuestros crímenes, por decirlo así, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo antes de la fundación del mundo para hacer esta obra en favor tuyo y en favor nuestro, de enviar a su Hijo, de que Él viniera a este mundo, para que todo aquel que en Él crea y en lo que Él hizo no se pierda y tenga vida eterna. Eso es lo que está sucediendo acá. Él nos compró para hacernos suyos. Pablo va a decir allá en 1 Corintios 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Y sigue, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la obra de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Fuimos comprados y ahora somos de Él. Y en Él tenemos todo, toda gracia, toda misericordia, todo amor, toda justicia que nos sacó de la condenación. El Hijo tomó nuestro lugar en el Calvario para que Él reciba la ira de Dios en vez de nosotros. Y esto se sabía desde el principio. Hay textos hermosos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, uno muy conocido, Isaías 53, que en el versículo 6 va a decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos apartamos de Dios, todos pecamos. Pero dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, descargó toda su ira. Y en el versículo 5 va a decir lo que él hizo en esa cruz, lo que él padeció en esa cruz. No fueron los látigos, no fueron los clavos solamente, fue la ira de Dios. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora podemos tener paz con Dios porque Él sufrió, Él pagó, Él dio toda su vida por eso, en vez de nosotros. Como que uno queda sin aire. ¿Qué pasó en la cruz? El Señor compró tu salvación, tu justificación, tu propiciación, que son palabras que aparecen en la Biblia, pero que ahora las entendemos un poco mejor. ¿Qué pensamos de estas fechas? El Señor Jesucristo muriendo por cada uno de nosotros, para darnos vida y triunfar sobre el pecado y la muerte en la resurrección, un domingo como hoy, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué pasó en esa cruz? ¡Wow! Cumplió cada detalle, no falló en nada, por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Para que el juicio pagado en Él sea adjudicado a nosotros como un regalo,
Sigue el texto diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si aún no crees, hay un juicio que te espera. Vas a doblar la rodilla, como nosotros la doblamos hoy, en el nombre de Jesús. Eso pasó un día como hoy, en la cruz. Oramos. Padre, te damos tantas gracias porque siendo tú un Dios justo, un Dios de amor, no puedes compartir con alguien que tenga pecado. No puedes tener comunión con nosotros. Pero en tu sabiduría, en tu perfección, en tu eternidad, en tu gracia, decidiste este plan de que el Hijo viniera a este mundo a entregar su vida hasta la última gota de sangre, a sufrir lo indecible por nosotros, sin causa, solo por gracia, a pagar ese tremendo precio que es incalculable para comprarnos, para hacernos suyos y en Cristo tener todas las promesas a favor nuestro, ser bendecidos de una manera impresionante, cuando en realidad merecíamos ser maldecidos. Y tú cambiaste eso en la cruz. Es increíble lo que pasó en esa cruz. Y hoy queremos humildemente darte gracias, pero también atrevernos a pedirte que nos ayudes siempre a mirar esa cruz, lo que pasó en esa cruz, para vivir una vida que te agrade, sabiendo que somos redimidos, que somos justificados, que tenemos una vida distinta, que podemos saber cosas de ti, que anhelamos saber cosas de ti, para que tú nos uses en tu poder, en tu amor, en tu gracia, para poder llevar este mensaje que a veces ni cabe en nuestro corazón, para que otros que aún no te conocen lleguen a ti y puedan darte gracias como queremos darte gracias hoy, en el nombre de Jesús. Amén.